Acompañándolos en toda la jornada. Recuerden que hace un tiempo atrás venimos comentando que hay paro docente en las universidades de todo el país y que esto reza fundamentalmente con la realidad que están viviendo el personal docente y no docente de la República Argentina en materia salarial principalmente, con la complejidad que esto viene llevando desde hace un tiempo a esta parte. Las entidades educativas van a continuar con esta situación en los próximos días y seguramente vamos a tener novedades al respecto por una marcha que se realizará en la jornada del día de hoy en lo que tiene que ver con el ámbito nacional e internacional. Del contexto también, por supuesto, bélico, ¿no? Por eso decimos que la geopolítica tiene implicancias también en función de la realidad. Pero a raíz de lo que decíamos de este paro y movilización que ocurrirá en la jornada del día de hoy, vamos a establecer un contacto telefónico para entender un poco cuál es la realidad que se está viviendo en el ámbito docente y no docente en la República Argentina. Esta entrevista que vamos a tener a continuación está enmarcada en un contexto realmente preocupante que están viviendo los docentes y los no docentes en el ámbito institucional, en el ámbito universitario. Y vamos a establecer un contacto con Carlos De Feo, secretario general de CONADU, ya que en principio hoy va a haber una marcha reclamando salarios dignos para los sectores docentes y no docentes, beca para los estudiantes, un tema presupuesto para las universidades, por supuesto, y lo tenemos ya en línea, a quien le agradecemos, le damos los buenos días. Carlos Francisco El Choco Paz lo saluda, ¿cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto de saludarlo. Teníamos muchas intenciones de charlar con usted como secretario general de la CUNADU, ya que la realidad que están viviendo todas las casas de estudio a nivel nacional es compleja, no solo para el personal docente, sino también para los estudiantes que ven imposibilitada su capacidad de realizar sus estudios preparatorios y por supuesto también darle continuidad con poca previsibilidad. No sé cómo lo contextualizan ustedes teniendo presente lo que va a ser la marcha de hoy. Bueno, acá el problema que tenemos es un de financiamiento de la universidad, una caída salarial, tanto de docentes como no docentes, y un congelamiento de las becas. Hoy, usted decía a los estudiantes cómo subsisten en la universidad, y la verdad que muy difícil, muy complicado el panorama. Uh -huh. Vamos a ir por partes, pero en primer lugar, el tema salarial. En 18 meses que este gobierno está, hemos tenido diferencia entre el aumento salarial y el aumento de la inflación. Ha sido de 100 puntos menos para el aumento Claro, salarial. claro. Eso hace en el poder adquisitivo, en el bolsillo del trabajador, tanto docente como no docente, una pérdida del poder adquisitivo de más del 30%. Uh -huh. Esto es lo que está haciendo que hoy en día tengamos pérdida de personal, muchos docentes, no docentes también, están yéndose, están pidiendo licencias sin goce de sueldo, Uh -huh. y no es que se vayan a otra. Mucho se habla de la Ezeiza, ¿no? Y Claro. la migración Fuga de de los cerebro, claro. científicos. Fuga de cerebro, exactamente. No me acuerdo la palabra. Lo que estamos teniendo es pluriempleo, Mm. docentes, que yo digo acá, si uno ve lo que es la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, las grandes ciudades, y el docente tiene la posibilidad, si tiene un auto, de manejar un Uber y estar Claro. en mejores condiciones salariales que las que estaría si tiene que recurrir al salario docente. Imagínense que un docente, cuando se está iniciando las categorías más bajas, está cobrando entre 200.000 pesos, alrededor de 200.000 pesos, que pueden llegar a ser en un cargo con mucha antigüedad y más, estar alrededor de los 400.000, 500.000 pesos, pero la mayoría también son 200.000 pesos, y con eso tienen que dar 3 clases semanales, 400 alumnos, corregir exámenes, preparar clases, una carga importante en tiempo y en esfuerzo que no se condice con ese salario. Entonces muchos o se van a trabajar a la privada, porque hoy también la universidad privada, que siempre cobraron mucho menos que nosotros, las públicas, hoy con esta caída salarial, ellos están teniendo salarios mejores, Mm. que no son buenos, son malos, pero son mejores que los nuestros, que son horribles. Son menos peores Entonces, entonces, claro.
Son menos peores, claro. Todos los docentes y los no se van a dejar un Uber. Usted tiene un auto, arregla sus horarios, si el auto está en buenas condiciones, bueno, anda bien, se acomoda el horario como usted mejor le conviene y está cubriendo un salario mayor. Muchos docentes siguen viniendo a clase porque la verdad que hoy la universidad se sostiene con el esfuerzo y la voluntad de no bajar los brazos de la docencia. Pero esto, ¿cuánto va a durar? Usted piense que, por ejemplo, nosotros hemos tenido el año pasado, después de las grandes marchas, un refuerzo para pagar la luz y el gas y los servicios de las universidades. Ahora, para dar clases, trabajos prácticos, tareas de campo, se requiere recursos. Ujú. Esos no están. Usted no puede hacer una clase de química, un Claro, ensayo químico si no tiene los reactivos. ¿Cómo lo va? ¿Cómo mínimo hace? Un indispensable, amigo claro, mío siempre dice, ¿cuándo llegará el momento que me opere un médico que aprendió a claro, hacerlo por YouTube? claro, No quiero ni pensarlo. claro, un tutorial, Entonces eso está pasando y eso implica pérdida de la calidad educativa. claro. Muchos docentes al no poder venir y como los estudiantes tampoco pueden hacerlo, recurren a las clases virtuales, algo para que nosotros no estamos preparados, porque dar clases virtuales no es pararse delante de una cámara y repetir lo que uno puede decir delante del aula, es otra lógica. Por supuesto. Entonces ahí también hay una pérdida de la calidad educativa. Esto afecta fuertemente. Después, obviamente, tenemos las pérdidas de estudiantes porque las becas de 35.000 pesos, si uno piensa que tiene que pagar un colectivo, un transporte, comprar apunte, a veces comer algo en la facultad porque son largas horas de clase, y 35.000 pesos le duran 3 días. Claro. Entonces, ahí también muchos jóvenes tienen que trabajar para ayudar a sostener a las familias. Y bueno, estamos perdiendo matrícula como estamos perdiendo docentes. La verdad que es una afectación gravísima la que está atravesando la universidad en este momento y hemos visto en 18 meses que no hay respuesta de parte del Poder Ejecutivo. Ujú. Por eso es que docentes, sindicatos no docentes, la Federación Universitaria Argentina y los rectores nos hemos reunido y hemos hecho hemos elaborado un proyecto de ley de financiamiento Ujú. universitario Ujú. que atiende algunas cuestiones sobre las que se basó, porque la verdad, el año pasado el presidente para vetarlo, eh, está indicado claramente de dónde se necesitan los fondos, se establece una actualización salarial de acuerdo a la inflación, establece una actualización del presupuesto de las universidades, un incremento del presupuesto. Usted piense que nosotros al 1% del PBI, nuevamente para el año 2026 y el 1,5% para el 2030. Nosotros, esas cosas estaban establecidas en leyes que hoy no se cumplen. Ujú. Usted Ujú. piense que nosotros hoy, la previsión de continuarse con esto, y el presupuesto universitario va a ser del 0,45 o 0,47 creo del PBI, cuando en el año 2023 era casi del 0,80. Hemos perdido una enormidad de presupuesto. Entonces, vamos a ir al Congreso, vamos a reclamar allí que los legisladores hagan honor a la representación que tienen que hacer y voten una ley que nos permita recuperar eso. Ahora, siempre está el peligro del veto, porque Claro. usted ya lo ha visto, lo hemos visto todo. El otro día, bueno, la vetó el año pasado, vetó el otro día fondos tan necesarios como eran para Bahía Blanca, que está en una situación crítica. Así que expectativas en cuanto a lo que el Poder Ejecutivo cumpla con esa ley son relativas, pero tiene que quedar claro que nosotros hemos hecho todo el esfuerzo en todos los lugares para que esta situación mejore. Ahora, si esto no pasa, seguiremos movilizándonos y tenemos la expectativa de que también hay elecciones en octubre, esto también sea un elemento a tener en cuenta a la hora de poner el voto. ¿No? Creo que eso es muy importante también, Pues claro. porque hoy no es la universidad sola, es la salud pública, es la seguridad social, vemos la caída de las jubilaciones, aparte de que son apaleados, ¿no? La pyme, mañana es el día de la pyme, ¿qué van a festejar las pymes si hay la mitad de las que eran cuando llegó este gobierno? La verdad que es todo un programa que tiene que ver con un modelo de país donde esta gran universidad, este enorme sistema científico tecnológico con un prestigio mundial que es de los más grandes de América Latina, tiene que ser destruido porque no sirve al propósito que este gobierno necesita o cuál es la idea de país que tenemos que construir, ¿no?
Estamos con Carlos De Feo, secretario general de CONADU, y permítame recapitular un poco, Carlos, si usted me permite, apelando también a su buena memoria por lo que ha hecho recién también el raconto que ha hecho de situaciones que se han dado también. 118% de evaluación el 19 de diciembre, ni bien asumió este gobierno, después el desfinanciamiento constante, la quita de los subsidios para toda la universalidad, no solo para los miembros de la universidad, la quita de subsidios en gas, en transporte, en electricidad, la suba sistemática en el aumento de los combustibles. Hoy que el aumento de los combustibles, usted mencionaba Uber recién, los combustibles ahora tendrán también la misma modalidad de aumentos en cuanto a demanda. Mientras más demanda, más caro van a ser los combustibles. La ley de oferta y la demanda, el mercado empieza a regir. Pero mi pregunta, después de haber hecho este breve raconto de 1 año y 8 meses, de 18 meses en realidad, debería ser educativo el voto ciudadano también. Digo, habría que estudiar un poco también antes de votar, no solo por un relato, no solo por un comentario o un YouTube, por decirlo de alguna manera. Digo, ¿esto lo estarán percibiendo también los estudiantes? Mire, yo le voy a contar, le voy a marcar un hecho que por ahí quizás le responde a esto. Yo soy docente en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata y mi lugar de trabajo, yo estoy en el CONICET también, es el Museo de Ciencias Naturales, muy conocido de La Ujú. Plata, muy grande, tiene Sí, claro. materiales muy importantes. Hace unos días atrás se reunieron una serie de jóvenes en la puerta, chicas, chicos, hicieron un encuentro que querían que los dinosaurios, querían expresar que no creían en la existencia de los dinosaurios. Cuando usted lo miraba a esos chicos eran de clase media, habían ido seguramente, un amigo me decía, pero porque terminaron también descreyendo en la existencia de los virus, ¿no? Entonces me decía, la verdad que a esto los padres los mandaron a los mejores colegios, los vacunaron a todos cuando eran chicos. Y ¿cómo terminaron creyendo esto? La verdad que a usted la educación es una pelea cultural que va mucho más allá de la cuestión educativa, que Ujú. tiene que ver con la política. Ahí está bastante de moda un libro que se llama, está circulando mucho, que se llama Los ingenieros del odio, creo una Ujú. cosa así, que dice una cosa que es bastante cierta, ¿no? Que antes de la batalla política está la batalla cultural. Y cuando nosotros escuchamos constantemente cuestiones que van al descrédito de lo que es el conocimiento científico, inclusive hasta del sentido común, diría yo. Llegó a escuchar a la diputada Lilia Lemoyne decir que la Tierra es plana y una prueba irrefutable de eso es que los aviones que viajan a Australia nunca salen hacia el oeste, sino siempre hacia el este, porque en el Pacífico se acaba el mundo. Cualquiera sabe que los vuelos son Buenos Aires, Chile, Nueva Zelanda y Australia, Melbourne, o no sé cómo es, Sydney. La verdad que dicen cada cosa que son desde locuras, como estos pibes de los dinosaurios, ¿no? Porque inclusive hablaban de una confabulación de gente que enterraba los huesos para que después, huesos falsos, porque son de plástico, para que después otros lo encontraran y dijeran que había dinosaurios. Poner en duda todo el conocimiento, que es algo, usted mire que el ministro secretario de Salud del gobierno de Donald Trump, Kennedy, dice que está en Ujú. contra de las Claro. vacunas. Porque no vivió en la época de la epidemia de poliomielitis, ¿no? Cuando tantos chicos fueron afectados, murieron y quedaron discapacitados para toda la vida, y que esa ola paró a partir de la vacuna de Thomas Salk. Cuando durante años se pudo evitar y estaba casi desaparecido el sarampión, Claro. la ¿Qué pensará el tuberculosis, doctor y hoy Massa, las no? tenemos nuevamente. ¿Qué ¿Cómo? pensará el doctor Massa, no? Conjuntamente con Chagas, Chagas y Massa erradicaron la vinchuca de Claro, Argentina, ¿no? ¿Qué pensará? Digo, totalmente, pero egresado yo de la creo que universidad esto, pública. por eso a veces pensar en un voto que tenga que ver con el nivel educativo, es un voto que tiene que ver con la cuestión. Yo sigo sosteniendo y creo que la Argentina y el voto universal es el mejor sistema Ujú. democrático, que todos voten. Lo que nosotros tenemos que hacer, y creo que hoy es uno de los problemas graves, es tener una oposición que tenga un discurso y un proyecto para el conjunto de la población que lo vea como posible y deseable, ¿no? Porque Claro, claro. si hoy todo Ahí lo que está. tenemos enfrente es la división, la Exacto. discusión, y por el otro lado tenemos unos tipos que nos dicen que la Tierra es plana, que el mundo existe y que se endeudan
hasta la coronilla, con tal de manejar un déficit fiscal que no es tal y un equilibrio fiscal que no es tal, que son mentiras en los números, y claro, dejamos de votar, que es lo que está pasando hoy, ¿no? Yo creo que el problema va mucho más allá de una cuestión simplemente sectorial, como en la universidad, o puede ser la... Acá hay un agravio a todas las políticas que tienen que ver con derechos. Por eso los sectores que desaparecen, salud, la salud es un derecho, una jubilación digna es un derecho, Ujú. la educación, no solamente la universitaria, todo es un derecho, y son todas áreas del Estado que han sido, además de la memoria, los derechos de las minorías, los Mm. derechos de las mujeres, son todas áreas que están siendo destruidas, están desapareciendo del gobierno, porque el gobierno lo que nos quiere llevar es a un gobierno, a un país con unos pocos que vivan bien, y si no, fíjese si no lo están logrando, que cuando hablan del consumo, el consumo de bienes suntuarios ha crecido, automóviles, viajes, propiedades, ha crecido en estos últimos tiempos, y el consumo diario de alimentos y salud, y todo está cayendo porque la gente no tiene para hacerlo. Entonces, claramente, hay gente que tiene privilegios y que vive mejor que otra, que ve cada día cómo su situación empeora, sus derechos son siendo avasallados y desaparecen. Y me parece que es una discusión que va mucho más allá de la cuestión universitaria. Si bien la universidad en los años de la democracia, y yo creo que en eso, por eso también hay que atacarla, la universidad expresa un modelo de país, ¿no? Porque una universidad donde jóvenes que eran primera generación podían llegar, recibirse, tener un título, cambiar su vida, donde la universidad hacía investigación y desarrollo para un país soberano, tecnología la energía nucleares, comunicaciones satelitales, biotecnología, en fin, una serie de cosas en las cuales la universidad ha dado respuesta y que se demuestra a través de una universidad que piensa un país inclusivo, soberano, democrático, porque son las prácticas de la universidad, la democracia. No es que no hay discusión, pero hay democracia, todos somos Claro, escuchados. claro. Acá cada vez que alguien dice algo que no le gusta al gobierno, lo denostan, lo tratan de cualquier cosa, zurdo de no sé cuánto, Ujú. y kirchnerista, que es lo primero que se les ocurre, porque si no todo el mundo sería kirchnerista, la verdad que no sé por qué diablo están ellos en el gobierno. Pero ese tipo de cosas, creo que la universidad las expresa, Ujú. ese diferente país. Y más allá de cualquier bandería partidaria, pero sí con una clara política que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con el desarrollo económico. Y yo creo que eso es lo mejor que podemos mostrar en la universidad y seguir peleando con eso, ¿no? Carlos, hacía mención usted recién a un sistemático descrédito por parte del gobierno, todo aquello que contenga derechos, ¿no? Lo mismo con la información, tiene un ataque sistemático contra nosotros los periodistas, que no se los odia demasiado. Y lo Sí. escuché ayer mencionar también al presidente hablando de un virus cuca, un virus zurdo, y es peligroso porque es muy parecido al relato que utilizó Goebbels en aquel momento, ¿no? Tan mentado propagandista de Adolf Hitler cuando decía Hitler que él era el, el que iba a erradicar el virus judío, ¿no? Son mensajes peligrosos, ya que ya no tienen un tinte solamente ridículo de redes. Hoy hacía en el editorial un paralelismo entre el libro gordo de Petete, que daba una información vertical, a este libro gordo que da el gobierno nacional, en referencia fundamentalmente que todo lo que dice está bien y todos los que opinan distinto están equivocados o están en contra. Digo, es peligroso el mensaje que se está dando, ¿no? Sí, porque nosotros hemos visto y lo vemos, la sociedad moderna es una sociedad sumamente diversa, con diferentes minorías, y que todas tienen derecho a expresarse. Que haya una voz única es impensable, que Mm. este tipo de sociedad que se expresa, lo vemos en la gente, ¿no? Es impensable hoy, pero bueno, es el sueño siempre de la derecha. Usted mencionaba a Goebbels. Y Goebbels se acordaban, los alemanes recordaban a los caballeros Claro, teutones, aquellos claro, de la Edad Media. claro. Entonces, cuando uno recuerda, dice, bueno, yo la otra vez escuchaba una charla y se me pareció muy interesante, porque dice, bueno, no son nuevos estas cosas. Ujú. Nosotros pensemos que cuando cae el Imperio Romano, yo me voy a poner porque es mi profesión, yo soy arqueólogo, Claro, historiador, claro. este, eh,
cuando cae el Imperio Romano, se pierden años y conocimientos que quedaron guardados, muchos por los árabes, pero se retrasó el desarrollo y la evolución del conocimiento en Europa. Y eso fue porque en la Edad Media, siempre hablamos de Europa, porque nosotros creemos que el mundo es lo que sucede en Claro, sí, Occidente, tal y nos cual. estamos Sí, sí, dando sí. cuenta que en Oriente tenemos países como China, como la India, como Por Corea, que ejemplo. tienen un desarrollo impresionante, ¿no? Pero bueno, pero como en esa época el oscurantismo ganó y todo lo que estaba mal, y bueno, volvemos a la vida rural y el individuo, el individualismo, las pequeñas comunidades, la incapacidad de pensarnos de conjunto. Algo que después cambió, obviamente, cuando viene el Renacimiento y después la era industrial, si bien esto es muy por arriba y habría que discutirlo mucho, pero siempre, siempre la derecha, siempre los retrógrados tienen que el pensamiento único, la demonización del otro. Cuando no eres cristiano tenés que ir a la hoguera, o no sos libertario, entonces sos un woke o un Claro, progresista o tal un cual. cuca, Sí, 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 el es cual hay una, que hay una exterminar. Inquisición Esto nos, 3.0, ¿no? Una Inquisición 3.0 casi. Claro, sí, no. Y yo creo que sí, eso con una sociedad que es cada vez más diversa, porque, digamos, son las contradicciones que hoy estamos viendo entre un modelo que se quiere Claro. imponer y una realidad que no entra dentro de ese modelo. Entonces, cierra cómo cierra. Cierra con esto, con la agresión, con la Claro. represión. No, no es casual que Patricia Bullrich quiera tener un decreto que lo va a investigar a usted que sube en las redes, o que Totalmente. la policía lo pueda parar sin orden. Bueno, eso es lo que vamos avanzando. Una dictadura, las dictaduras tienen esos matices, y esto no es más que una cosa, algo que va en camino a eso. Por eso yo creo que hay que hacer, hay que estar en la calle, hay que estar discutiendo. Las redes dicen muchas cosas, pero la realidad dice otra. Hay que Mm. poner esa discusión palmaria para que la gente lo pueda ver, para que nuestros conciudadanas lo puedan ver. Y bueno, volvamos a un camino de participación, de garantía de derechos. Es decir, que esto va más allá del veto que lógicamente o que seguramente el Ejecutivo le imponga a este proyecto de ley, porque no es solamente lo que ustedes están proponiendo, es volver al financiamiento anterior, a los puntos que le quitaron del PBI a la educación, sino también una forma de establecer una refundación del financiamiento universitario. Digo, la lucha hay que darla igual, hay que hacer el reclamo y hay que presentar el proyecto en las condiciones que se dan, máxime, y espero que no se me ofendan nadie, nos miran muchos los legisladores nacionales, máxime cuando la mayoría de los legisladores que han ostentado una carrera universitaria la han hecho en la universidad pública. Totalmente, totalmente. Lo que nosotros esperamos, a ver, como para que esto también empiece, yo creo que hoy la discusión de la política en la Argentina está en el Congreso, y nosotros Claro. vamos a recurrir ahí todas las veces que sea necesario, aunque las leyes después no se cumplan. Porque la verdad que el Poder Ejecutivo ha dado muestras de no querer dialogar con nadie y tener estas actitudes que han tenido, que tienen con nosotros, ¿no? Y la descalificación del otro, la demonización del otro. Y después tenemos un Poder Judicial que la Ahí verdad está, deja muchísimo que ahí desear. está. Yo siempre me acuerdo de Martín Fierro, hacete amigos del juez, no Claro. hay que quejarse, y lo vemos como eso pasa todos los días en la política, las proscripciones. Ahora, digo, más allá de las discusiones que uno pueda tener, sí o no, con Cristina Kirchner, lo que queda claro que detrás de la medida de su juicio no hay una búsqueda de la corrupción ni nada, porque hay otros que son mucho más corruptos y más demostrados que lo son, y ahí a Cristina Kirchner no se lo pudieron demostrar, Mm. pero lo que tiene es la proscripción política de una referente de uno de los movimientos opositores más importantes, ¿no? Y esto se Yo lo creo atribuye, que Carlos. ahí tenemos un grave problema de refundación del sistema democrático en la Argentina, ¿no? Ya es hora. Esto Sí, se dígame. lo referencia a usted, esta proscripción se lo referencia a usted porque es un sector político, políticamente hablando, que está más cercano al ciudadano de a pie, que busca educarse en la educación pública y que va a tener la posibilidad de recurrir a otras realidades. Digo,
porque pareciese todo que está dado para que los sectores más altos, que son los únicos que negocian con bimonetariamente hoy, ¿no? Por los últimos informes que arrojó el INDEC, y dicho Sí, sea de paso, los índices del INDEC, la mayoría son egresados de las universidades públicas, digo, no son Chicago Boys, a eso me pública refiero. también. Claro, a eso me refiero. Digo, es un sector que El necesita. presidente no, ¿eh? No, el presidente no. No, de hecho no tuvo mucha suerte en la UBA, ¿no? Ni en el BCRA tampoco. Digo, pero digo, hacemos referencia, no son Chicago Boys, es verdad. Hacemos referencia a que este sector político necesita un pueblo que no tenga la cultura básica estándar necesaria como para entender un IPC que mide desde hace 20 años lo que iba a durar 5 nada más, por ejemplo. Sí, yo creo que lo que no quieren es un país que tenga discusión política. Vuelvo a Ajá, decir lo mismo que le decía antes. Usted puede, usted se acuerda que Alemania era un país con una cultura importante cuando llega Hitler y sin embargo le crecieron todos los delirios que hizo. claro. Así los pagó Alemania en la desgracia y el horror de la Segunda Guerra Mundial y los miles, Pero cientos le de entraron miles de por lo muertos, económico, millones que ¿no? tuvieron los alemanes. Carlos, le entran por lo económico, por el Tratado de Versalles, Yo creo ¿no? que el tema, pero lo que pasa es que sí, claro, pero ahí había todo un sentimiento con los alemanes de haber sido muy muy después con el acuerdo cuando termina la Primera Guerra Mundial y los Claro. alemanes sienten que han sido atacados en su dignidad. Pero en fin, yo lo que digo es que cuando la verdad que, mire, yo estoy convencido que un pueblo culto, un pueblo que lee, un pueblo que Mm, estudia, un pueblo que tiene, es un pueblo que no es fácil de dominar. claro. Pero no le garantiza eso solamente. Lo que le garantiza a uno es que tenga la posibilidad, una sociedad, de expresar esa diversidad que tiene en su seno y que esa discusión esté esté en el frente de todos. O sea que se pueda ver que no sea perseguida como lo que están haciendo. Porque ¿por qué los cuca o los progresistas, o los zurdos, todos, todos somos eso, ¿no? Claro, claro. Cualquiera de esas categorías, tenemos que ser eliminados. ¿Por qué no vienen y dan la discusión de frente? Porque no tienen argumento. Cuando usted escucha las barbaridades que dicen esta gente, usted dice, bueno, rápidamente, si no fuera esta política del odio, esto que las redes han impuesto de la respuesta fácil, del griterío y del barullo, y no de una discusión seria, que es la que nosotros podemos tener cuando nos acercamos al conciudadano en el territorio, en los barrios, a los estudiantes en la universidad, a nuestros compañeros de trabajo. Bueno, pará, escúchame, hablemoslo tranquilamente. No nos gritemos ni vayamos con frases hechas. Tratemos de, como decían mi madre, a ver cómo lo desculamos a esto, a ver cómo hacemos. Yo creo que esa discusión es la que nosotros también hemos perdido y nosotros creemos que los que nos ganaron fueron las redes, no ganaron las redes, lo que nos Mm. ganó fue un modo de hacer política que no permite pensar al ciudadano, ¿no? ¿No es entonces la microsegmentación de los públicos a través de las herramientas de Cambridge Analytica, Meta o Google Incorporated y demás? O tiene que ver un poco también de microsegmentar ese Sí, ¿cómo mensaje que no? y capitalizar los votos bronca? Seguramente que sí. Crear enemigos, Claro. decir que los judíos son los que se están robando el oro alemán, es lo mismo que decir que los cucas son los que destruyen el país. Entonces, tener un enemigo, hacer que se odie ese enemigo y que echarle la culpa de todos los males que le pasa a la gente, que son en general por quienes lo gobiernan, la responsabilidad, no de quien se los echan. Pero yo siempre, mire, le voy a decir una cosa, yo siempre tengo la expectativa, yo soy una persona grande ya y empecé a estudiar en los años 70 y he vivido muchos años en este país. Y la verdad que la realidad siempre termina imponiéndose. Pasó cuando fue el peronismo en la década a partir de la resistencia peronista. Yo recuerdo que si usted mira el día después del golpe, está bien, habían bombardeado todo, pero la Plaza de Mayo se llenó de gente que aplaudía a los militares de Claro. la Revolución Libertadora. Y después, esos mismos militares, yo estuve en 1973 mirando la plaza, cómo eran chiflados cuando se fueron desfilando. La gente aquella que lo primero lo aplaudió, después lo terminó denostando porque terminaron agrediendo seriamente sus condiciones de vida. Y finalmente aparece lo que
se quiere hacer olvidar, existe. Hay una Claro. memoria en la gente. Yo digo, hemos tenido 12 años donde la universidad tuvo sus mejores presupuestos, donde tuvimos los mejores salarios, tuvimos paritaria, esa paritaria pudimos tener una ley especial de jubilación, donde pudimos tener el convenio colectivo de trabajo, donde tuvimos recursos para formación de posgrado, en una infinidad de cuestiones. Muchos docentes y muchos estudiantes que tenían la beca Progresar, que tenían el Plan Conectar Igualdad, que tenían la beca Belgrano, que tenían comedores, que tenían tutores, votaron a Milei. Hoy yo creo que bien vale una charla con esa gente. Y esto es interesante porque recuerdo el contexto, una década del 90, dos elecciones del neoliberalismo, liberalismo, del peronismo, de Menem en este caso, termina Sí, cristalizándose en el 2001, donde se le toca los fondos a la clase media. Hoy la clase media casi está desapareciendo, decíamos recién que solo se negocia monetariamente en el ámbito de las claro. clases altas. Digo, puede ser un contexto similar, ojalá que no tenga las mismas incidencias violentas, pero todos los sectores trabajadores hoy están en pie de reclamo, Carlos. Sí, lo vio ayer en una manifestación enorme, como más de 70 sindicatos que fueron a reclamarle a Sturzenegger por la desregulación de la economía. Yo hay una cosa que creo también, me parece que sí, es verdad que cuando se tocó la clase media, pero cuando llegamos a esa situación, hoy en día con los cortes, yo me acuerdo del corte que tenía la Ruta 3 en La Matanza, Uh un -huh. corte enorme que duró no sé cuánto tiempo. Me acuerdo la universidad, porque eso me tocó directamente, cuando se produce el recorte de López Murphy del 12%, Claro. yo de la Universidad de La Plata instantáneamente hubo una huelga que duró no sé cuánto, más de un mes, y que obligó a que la propia universidad con recursos propios cubriera ese descuento que se produjo en los salarios. Y la verdad, hubieron un montón de episodios previos que yo creo que son los que terminan conformando el diciembre del 2001. Y yo, como Claro. usted, estoy totalmente de acuerdo. Creo que si pase lo que pase, que no tengamos, porque siempre los muertos son de los sectores Sí, populares, claro. ¿no? Sí, Son claro. trabajadores, son sectores excluidos, y hoy siempre terminan siendo como lo fueron durante la década del 90 tanto, ¿no? Como lo fue después Fuente Alba, o todo, siempre al final Hoy aniversario son de los Costec y Santillán, trabajadores. sin ir más lejos, ¿no? Hoy es claro, lo que le costó la A muerte de Dualde. Costec y Santillán. Santillán, un compañero que tenía años de dedicación, un gran militante en el Uh -huh. territorio, asesinado. A él se lo buscaba asesinar cuando lo matan a Costecchi Claro. también. Pero, y eso le costó el gobierno a Eduardo, A Eduardo a Dualde. Dualde, Uh-huh. ¿no? A Eduardo Estamos, Dualde, que después no se pudo recomponer nunca después de eso. Claro, tuvo que llamar a elecciones. Estamos con Carlos De Feo, secretario general de CONADU, docente, investigador de CONICET también, que gentilmente ha charlado con nosotros en función de la triste y compleja realidad. En el final quiero hacerle una pregunta un poco más allá. Digo, porque uno piensa en el futuro, usted como arqueólogo sabe de los pasos de la historia, conoce de timeline, de línea de tiempo, Ah, como pocas personas. Y después me gustaría entrevistarlo con las culturas precolombinas. Me resultaría muy interesante, más con la noticia que se dio ayer, antes de ayer, que se descubrió un índice de lectura y de medición incaico, preincaico, que es muy interesante. También hablar mm. de monarquías incaicas, como era la idea de San Martín, por ejemplo. Pero quiero preguntarle por el futuro, que es un poco más complejo, porque no ha pasado, y teniendo presente que aquel pueblo que no conoce su historia está, ¿no?, condenado a repetirla. Parece que otra vez tenemos un giro de la historia, otra vez. ¿Cree que en esta oportunidad puede haber un gobierno del pueblo, de los trabajadores, digo, un representante de los trabajadores encabezando este gobierno que viene en el 27, o vaya a saber cuándo, o que tiene continuidad del gobierno de Milei o de lo que representa Milei en las próximas elecciones? Yo no creo que haya una continuidad del gobierno de Milei. Creo que Milei es una persona que seriamente tiene problemas psiquiátricos. No creo que llegue, inclusive no sé si llegará, no porque lo volteen, sino porque va a tener una crisis. Ni siquiera que llegue al final de su gobierno. Lo que le pasa me llama la atención. Mire, ayer fue a la casa de gobierno una ambulancia, salió en todas las redes, Uh apareció. -huh. Y después
hizo un discurso, hizo una invitación a un encuentro que van a hacer la Libertad Avanza, creo que el sábado, La no, Plata. hoy a la tarde En La en La Plata. Plata. Ujú. Y él lo hace dentro de la Casa Rosada con un chaleco antibalas. Y yo, el presidente, entró a la Casa Rosada con un chaleco antibalas. Esto es una locura, ni Madre que mía. tuviéramos, parece Zelensky en Ucrania atacado por los rusos. Me parece que es un tipo que no tiene equilibrio. Lo que sí me preocupa del futuro yo creo que va a haber un gran frente, estoy convencido, porque me parece que finalmente se están dando, es más lerdo de lo que uno querría y no tienen la profundidad que uno quiere, pero se está armando un frente que represente a los sectores populares. Ahí lo que yo creo es que, que esperemos que ese frente no sea, porque lo que genera siempre la problemática de los frentes, y eso es cómo se van cómo desaparecen los distintos sectores o cómo se van desdibujando al interior de ese frente. Yo creo que, como le decía hoy, yo creo que la sociedad es diversa y las alternativas son diversas y que las diversidades tienen que tener la posibilidad de ser expresadas y que eso no implica que nosotros no podamos encontrar un camino conjunto a pesar de las diferencias y las discusiones que tenemos que tener. Entonces, me parece que eso es un poco el problema y lo vemos ahora como lo vemos en el peronismo, ¿no? La dificultad en la provincia de Buenos Aires, concretamente, de poder armar listas electorales que nos satisfagan a Claro, todos claro. y que nadie sienta que está perdiendo un espacio central. Yo creo que va a volver un gobierno popular. Creo, y mire, yo una vez discutía con un funcionario antes de la... No discutía, él me explicaba a mí, yo no le decía nada, le había ido a pedir unas cosas, entonces prefería no discutirle para que me diera. Hay que ser honesto en esto. Sí. Sí, se tocó en la universidad, necesitábamos hacer unas cosas, unos eventos y necesitábamos que nos auspiciaran. Entonces él me decía, hablando de las elecciones en las que ganó Milei, él me decía, hay dos sectores dos opuestos en la política argentina. Por ahí de un lado tenemos a Javier Milei y del otro, y yo digo, ¿quién está del otro? Cristina Kirchner me dice. No es ese los que van a ganar. Los que van a ganar, claro, va a ser esto que se llamó la amplia avenida del medio. Ujú. Era ese conciliador, ese que quería arreglar. Después habíamos nosotros, yo en eso creo que la gente no quería eso. La gente quería lo que probablemente si Cristina Kirchner hubiera sido presidente hubiera sido otra la elección. Claro. No querían la conciliación. La gente quiere soluciones de verdad y no se las dio de verdad Milei, pero vino a demostrar que estaba en contra de todo un establishment que la verdad que después de 4 años de gobierno no nos conformaba ninguno. Si bien obviamente estábamos mejor que ahora, pero no había conformado a nadie. Y bueno, y lo que aparece la gente lo vota. Y votó eso y después, bueno, hoy estamos pagando probablemente no haber tenido una alternativa y estamos pagando la despolarización de una sociedad que en 40 años de democracia construyó una democracia para mí muy importante, con derecho, creo que los argentinos tenemos la obligación de defenderla, pero que no tuvo un correlato de una politización seria de la Claro, sociedad. claro, Ni de las estructuras que tienen que hacerlo. Yo creo que no hay una democracia si no hay partidos políticos. claro. Esto de ir en contra de los políticos es una barbaridad, sino como le gobiernan los mamarrachos como este, o lo vemos en Europa con tantos tipos que son unos outsiders de la política, y cuando llegan terminan favoreciendo ¿qué? Al poder concentrado, porque ese es el que lo apoya. A ver si creemos que Milei vino a destruir a las grandes corporaciones económicas argentinas y extranjeras que han manejado la economía en este tiempo en la Argentina. Al final terminan recostándose para ese lado, porque claramente a los sectores populares no van a ir porque tienen una tirria con eso. Entonces Totalmente. yo creo que lo que tenemos que ser capaces de construir eso, y me parece que también seamos realistas, y yo el otro día le decía a los compañeros, miren, yo soy muy viejo, yo viví, seamos realistas, pidamos lo imposible, y porque lo posible es lo que este régimen nos da. Claro. Lo posible es lo que nos da mi ley. Nosotros tenemos que pedir lo imposible para él, pero posible para nosotros, que es un país con derecho, con producción, con pleno empleo, con futuro para sus habitantes. Y creo que eso se puede hacer. La Argentina tiene los niveles económicos. Si uno yo he estado, miren, he estado en varios países, inclusive en África, y la Argentina tiene algo que tiene una capacidad cultural y una pienso que decimos siempre que los argentinos le dan una tenaza y dos alambres y hacen una nave espacial, ¿no?
creo que eso está en la sociedad argentina y eso es un valor importantísimo cuando uno piensa en la capacidad de desarrollar la Argentina. Después, claro, tenemos unos sectores dirigentes que no tienen nada que ver con esa gente y es lo que hemos producido y donde hemos terminado por eso ahora, ¿no? Se va a necesitar una industrialización política entonces para producir mejores referentes y darle continuidad. Seguramente, los que hemos vivido otra época de la Argentina y que recordamos cómo se discutía de política, yo me acuerdo, usted mira las redes, digo usted, no, Sí, sí, nosotros sí. miramos las redes, yo me acuerdo cuando la gente, yo era estudiante en La Plata y iba a la vidriera del diario Clarín o del diario La Nación a la tarde cuando ponían las noticias. Claro, claro. ¿Se acuerda? Porque estaban las últimas noticias. Sí, sí, Entonces uno claro. iba Y a eso, mirar y eso es en Capital Federal. Imagínense en el interior que había una sola edición de los diarios. No, claro, no pero había la gente edición vespertina en los diarios provinciales. Era todo un tema, claro, ¿no? pero estaban Los news las tickers, sucursales, me claro. acuerdo como Sí, sí. de los diarios, Ujú. y la gente iba ahí. Yo me acuerdo la gente parada, yo era chico, la gente parada discutiendo de En pizarrones, se política. escribía en pizarrones las noticias. Yo recuerdo Eh, eso, cuando era chico. Sí, sí. Y no era una cosa del odio ahora que usted pone ¿cómo se llama? En Twitter una cosa y él tiene 400 tipos que lo mandan a sabe dónde, a uno, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que eso es cierto cuando usted dice la mini segmentación y Mm. cómo cada uno le vamos dando, pero nosotros tenemos que poder superar eso, porque Sí, si claro. no, uno dice no hay futuro para la humanidad, tenemos la Armagedón a la vuelta de la esquina y se acabó la especie humana y las cucarachas van a volver a evolucionar el planeta y no creo que pase eso. No creo que eso pase. Carlos, nos hemos quedado sin tiempo. Me ha sido muy No, placentero poder charlar con usted. Seguramente lo estaremos molestando de nuevo. Nuestro productor Facundo Rebol seguramente estará en contacto con su equipo de prensa para avanzar en este y en otros temas que me parecen de considerable importancia para la ciudadanía toda, máxime para los que vivimos y residimos en el interior del país, que nos cuesta llegar a referentes de la educación como es su caso, científicos y por supuesto también representantes del sector trabajador. Ojalá la marcha de hoy sea pacífica, placentera y el proyecto de ley pueda avanzar con nuestros legisladores. Le agradecemos muchísimo estos minutos. no, muchísimas gracias a usted por la nota. La verdad que no en todos lados uno puede hablar tranquilo. Generalmente son unas notas rápidas que uno tira 40 números y bueno, ahí. Así que muchas gracias y esperemos que esta tarde, 17 horas, en Plaza Juse tengamos una concurrencia importante que empiece a construir esa otra marcha, tercera marcha federal que necesitamos. Muchísimas gracias a usted y quedo a sus órdenes. A sus órdenes también. Ojalá y así sea. ¿Ah? Muchas gracias, Carlos. Dale. Carlos De Feo, secretario general de CONADU, charlando con nosotros. Una muy buena charla, Rosales. Muy interesante. ¿Cómo lo viste vos desde el punto de vista tuyo como estudiantes? Ahí te abrió el micrófono. Abre el micrófono, por favor, primero. Ahí está. Si lo escuchamos, aunque sea. Sí. Ahí está. No, sí, me pareció muy interesante. En un momento me hubiese animado a hacer una pregunta, pero bueno, a veces los nervios juegan un poquito en contra de mi parte. Es tremendo, ¿no? Porque Pero es impresionante, la verdad. Justo él hacía mención de la manera en que, bueno, llegaron a gobierno con una comunicación bastante poca enriquecida en conocimiento, solamente a griterío o barullo, como él Claro. mencionaba, y eso es muy llamativo. Y a veces yo me pregunto si hay algún culpable de que una sociedad en masa decida al final ir a un voto por bronca o solo un voto por alguien que grita y no por alguien que tenga una propuesta o un argumento bastante positivo que sea justamente en mejora de la población del país, ¿no? Totalmente. ¿Miki? No, Tranquilo, tranquilo. está. Sí. no, yo pienso lo mismo que Nico, que no sé si exista un culpable verdaderamente. En este caso se ve que sí hay uno. Y no, lo que no entiendo es por qué sigue atacando a aquellos que lo llevaron al poder. Porque por más que seamos de universidades públicas, hay gente Sí, claro. que lo llevó 70%. Sí. a donde lo llevó. 7 de cada 10 estudiantes lo votaron a Milei. Eso mismo, y los jóvenes Y creyeron era el voucher, mucho. ¿no? Ya nadie habla del voucher, pero era con el verso del voucher, ¿no? Eso, claro, Voucher claro. educativo. Mirá vos. También son temas como sensibles, y creo que la juventud se dejó llevar mucho por lo que decían las redes, como bien Claro. decía. La microsegmentación, el mensaje individual que iba a aquel estudiante que dice, no, aquellos tienen todo gratis, lo de Los- ciencias, filosofía y letras y están 40 años estudiando. Y está demostrado que no es así, ¿no? Es lamentable, ¿no? Pero qué bueno escuchar a un tipo que
sigue pensando en la institucionalidad y que el reclamo tiene que ir al Poder Legislativo y no ir a pegarle al bombo nada más solamente, ¿no? Claro, es llamativo y lo que toma más relevancia al final siempre también, bueno, tiene también un papel importante y son los medios. ¿Viste? Y bueno, y por Coincido. eso justamente él agradecía el espacio y no es por una cuestión de solamente atacar a alguien, sino explicar la realidad, lo que está sucediendo y que no solamente son tweets de una persona que solamente con decir un par de palabras, una oración y como se sabe que es una red social que es muy utilizada, eso lleva a que la gente lea y bueno, empiece a creer cosas con un mensaje muy vacío de conocimiento. Miki, hay una cosa particular que habló él, que es la cuestión de los derechos, ¿no? De las minorías y demás, que hay un avasallamiento constante a los derechos de las minorías y uno se pone a pensar el por qué se le permite, ¿no? Y por qué los colectivos no están en pie de guerra con esto. ¿A qué se lo atribuís? Yo creo porque no se ha levantado la voz de las minorías y la verdad que estoy como sin entender por qué no están luchando como venían luchando. Claro. Porque está retrocediendo todo. Porque reclamábamos que no tenía que tener una X el DNI porque y ahora que le estaban dando una X, ¿no? Y ahora que se le dio lo de la X y ahora se lo quieren volver a quitar. Increíble. Y me parece mucho que las minorías no se levanten en esto o si lo están haciendo que lo visualicen un poco más, que lleven a los medios y no solamente por redes sociales, que no mucha gente lo ve, sino más bien gente adolescente, preadolescente, no tanto adultos. Totalmente. Con esto de la lucha. Se puede atribuir un poco al desvío del mensaje. Hay una frase que siempre queda recordada que es divide y vencerás. Si creo que mantenés a la población dividida con pensamientos de ciertos sectores o como hablaban de las minorías, se pierde el foco central que es la lucha por los derechos que tiene la población argentina y de buscar un gobierno que pueda aportar a la población para ayudar a los trabajadores, mantener los derechos y entre tantas otras cosas que, bueno, justamente el gobierno actual busca eliminar. Totalmente. Bueno, chicos, buena nota. Qué loco que alguien con este calibre diga gracias por los minutos, ¿no? Que tenga que andar pidiendo, por favor, que le den aire y le den micrófono a un tipo que tiene un montón de cosas para decir. Increíble, increíble. Gracias, Miki. De nada, Chueco. Gracias, Rosales. No, gracias a vos, Choco. Amigos, amigas, nos vamos, nos despedimos. Nos reencontramos mañana tempranito. Quédense en la programación de SDN Radio, en el 105.3 y la cadena de repetidoras de la emisora. Gracias a todos. Buena jornada. Chau, chau.